Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión híbrida del día de hoy. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a los presentes y en especial, que en un momento voy a presentarlo, a mi amigo Carlos, quien me hizo el favor desde muy lejos poderme acompañar en esta sesión de resonancia magnética fetal. Buenas noches para todos. Realmente el enfoque que quiero darle a esta plática, si bien en la publicidad vieron pues que se trata de radiología pediátrica, ¿no? Realmente el enfoque que quiero darles es que cuando nosotros hacemos un diagnóstico prenatal, no nos tenemos que olvidar de los diagnósticos, obviamente, en la edad pediátrica que tienen que ver con las anomalías que se detectan tanto en el primero como en el segundo como en el tercer trimestre, ¿no? Ahora sí que en los médicos que están más enfocados en realizar ese tipo de estudios, que son los ultrasonografistas que tienen titulaciones o que tienen, digamos, un estudio más sofisticado o que trabajan un poquito más esa área, ¿no? Realmente, ahorita en la actualidad, en algunas ocasiones no tomamos no nos damos a la tarea de definir que obviamente hay médicos que trabajan un poco más esta área y tienen muchísima más experiencia en ello, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy agradecida de poderles compartir estos casos, ya que ambos son dos casos que les voy a compartir de resonancia magnética, de los cuales me pude aliar con estos médicos, ¿no? Que en un momento se los voy a presentar. Y bueno, para los que no me conocen, pues yo soy la doctora Madeline Granado, soy médico radiólogo pediatra, y bueno, vamos a dar pie a la sesión. Ok, quiero presentarles al doctor Carlos Lenin Rodríguez. Él es especialista en perinatología y materno-fetal, que en un momento más le voy a dar la palabra. Él es originario de Venezuela y actualmente él reside en San Luis, Río Colorado. Y bueno, más especificaciones en un momento que le dé la palabra. Pero una vez más, muchísimas gracias, Carlos, por este apoyo, ¿no?, que me estás brindando. Y bueno, los objetivos de la charla pues son varios, ¿no? Realmente digamos, el por qué quise escoger este tema es porque hay muchos médicos, entre ellos los neurólogos, pediatras, los ginecólogos, los médicos generales, es en sí un manejo multidisciplinario. Me han preguntado si la resonancia magnética se puede realizar durante el embarazo, ¿no? Mucha gente desconoce en qué momento es el momento ideal para hacer este estudio. Si este estudio digamos, crea algún efecto teratógeno al producto, en qué momento hay que hacerlo para detectar ciertas patologías, ¿verdad? Que son, digamos, no, a lo mejor no es el cribado diagnóstico como lo utilizamos con el ultrasonido, pero sí es un apoyo, porque en la resonancia magnética nosotros tenemos una resolución más allá de valorar lo que es el producto, sino también valoramos alteraciones no obstétricas o digamos fuera de la pelvis materna que nos pueden hacer un diagnóstico más oportuno y, ¿por qué no?, un diagnóstico secundario, ¿no? Entonces, la importancia de conocer la resonancia magnética es sumamente importante, o sea, es importante conocerla. ¿Por qué? Porque hay que definir en qué momento, ¿no? Realmente el momento ideal para hacer este estudio es después de la semana 22. Algunas literaturas mencionan que después de la semana 18, y esto pues varía, ¿no? El promedio es a partir de la semana 22. Hay digamos, algunos comentan que se puede utilizar el método de contraste. La verdad es que no. No se ha visto literaturas que indiquen lo contrario, ya que obviamente el gadolinio puede causar efectos en el producto y es mejor evitarlo, ¿no? Aquí entra también el otro punto, que es en qué tipo de resonador nosotros vamos a tener una mejor visualización. Y bueno, los resonadores de alto campo, ¿verdad? Actualmente, pues son los que te marcan la pauta, ¿no? En la forma en que tienen la resolución de los tejidos. Y se ha visto por literatura igual que los resonadores de 1.5 Tesla son los mejores
para valorar este tipo de resonancias, ¿no? Resonancias magnético-fetales por la resolución que tienen y bueno, ¿no? Esto nos hace llegar a un diagnóstico más específico. Insisto, el manejo multidisciplinario es la mejor arma para nosotros poder llegar a un diagnóstico oportuno. No nada más es tarea del radiólogo, la verdad es que todos manejamos aquí la misma importancia desde el médico que hace el diagnóstico hasta el médico que manda a pedir un ultrasonido, ¿no? Y en qué momento manda a pedir un ultrasonido, que bueno, es lo que nos va a comentar más adelante Carlos. Y aquí nada más quería hacer como un resumen, ¿verdad? De lo que viene siendo la clasificación. La primera fase, lo llamamos así, el ultrasonido perinatal avanzado. Obviamente se divide en trimestres, ¿no? En el primer trimestre, donde se descartan aquellas anomalías genéticas. El segundo trimestre es más, el abordaje va más a lo estructural. Y en el tercer trimestre es un poco más avanzado, ¿no? Que aquí es donde sí le quiero ceder la palabra a Carlos para que nos hable un poquito más al respecto. Hola, buenas noches para todos. Quisiera que me confirmaran si me están escuchando. Sí. Perfecto. Hola, buenas noches. Como dijo Madeline, yo soy el doctor Carlos Rodríguez. Soy originario de Venezuela y en estos momentos hago vida profesional en San Luis Río, Colorado. Allí trabajo como ginecólogo, obstetra y también como médico perinatólogo, que es mi subespecialidad. Agradecido, Madeline, por haberme invitado el día de hoy y pues bueno, esperando que esta sea la primera de muchas veces. Pues bueno, a lo que vinimos. Rápidamente yo voy a hacer algo muy general, muy específico acerca de en qué momento se deben pedir los estudios perinatales. El más importante, sin lugar a dudas, es el primero, el ultrasonido genético del primer trimestre que se debe solicitar entre las 11 y las 13 semanas a 6 días. ¿Cuál es la importancia de este ultrasonido? Porque allí nosotros podemos buscar los marcadores ecográficos para cromosomopatías como la T21, síndrome de Down, la T18, síndrome de Edwards, la T13, síndrome de Paton, o la monosomía del cromosoma X o síndrome de Turner. También en este ultrasonido podemos, a través del Doppler de las arterias uterinas, hacer un cálculo del riesgo para la enfermedad hipertensiva del embarazo. Y a esta semana ya podemos hacer más del 60% del diagnóstico de las malformaciones mayores. Otra virtud que tiene este ultrasonido entre las 11 y las 13 más 6 semanas es que podemos diagnosticar si está estableciéndose un síndrome de transfusión feto-fetal o síndrome de transfusión intergemelar. Todo eso lo vemos, lo analizamos y a través de las diferentes metodologías podemos llegar a un diagnóstico, y lo más importante no es el diagnóstico, lo más importante es que a través de eso podemos establecer el seguimiento y el pronóstico de ese feto a esa semana. Siguiente. En el segundo trimestre tenemos el ultrasonido estructural del segundo trimestre, mejor realizado entre las 18 y las 24 semanas del embarazo. Allí también podemos evaluar otros marcadores ecográficos para las cromosomopatías más comunes en el embarazo, las que les mencioné anteriormente. También podemos hacer el cálculo de riesgo para la enfermedad hipertensiva del embarazo a través del Doppler de las arterias uterinas y de otros productos químicos sanguíneos maternos. También podemos hacer o diagnosticar el resto de las malformaciones que no se pudieron ver en el primer trimestre, haciendo énfasis en que hay malformaciones que son de tipo evolutivas, como algunas cardiopatías, que no se pueden ver en este trimestre, que no se pueden ver en esa semana, sino que se ven más adelante. Y a través de la cervicometría podemos hacer un cálculo del riesgo de parto prematuro con el punto de corte en 2.5 centímetros. Cuando hacemos cervicometría y vemos un cuello uterino por debajo de 2.5 centímetros, ya la convertimos en una paciente de alto riesgo para el parto prematuro. Siguiente, Madeline. Y en el ultrasonido del tercer trimestre, cuando llevamos un buen control, cuando nos refieren a una paciente, podemos hacer el perfil hemodinámico feto-placentario.
o el Doppler obstétrico fetal. Allí podemos hacer diagnóstico, seguimiento, pronóstico y establecer el momento óptimo para el nacimiento del bebé. También a través del índice de maduración de pulmonar, el Doppler de la maduración pulmonar fetal, podemos saber hasta con un 95% de probabilidad de éxito de evitar o de evitar traer al mundo, terminar un embarazo cuando todavía no se ha establecido una maduración pulmonar fetal. Son casos muy específicos y lo podemos hacer a través del Doppler de la arteria pulmonar fetal. Y lo nuevo que se está sonando es en el tercer trimestre la ecografía translabial intraparto. A través del ángulo de progresión de descenso de la presentación podemos establecer qué tiempo, cómo disminuye el tiempo del parto. Siguiente. Rápidamente, le voy a hablar solamente para que vean que entre los marcadores ecográficos para las cromosomopatías tenemos, si no es la más importante, es una de las más importantes, es la translucencia nucal. La translucencia nucal por sí solo nos da aproximadamente el 82% de diagnóstico de síndrome de Down tan solo cuando esté por encima del percentil 95. Y si ese bebé no tiene síndrome de Down, tiene más o menos un 78% de probabilidades que tenga otro tipo de malformación, entre ellas malformaciones musculoesqueléticas, malformaciones del corazón o malformaciones del sistema linfático. Otro punto importante para la translucencia nucal es que tiene pautas bien establecidas. Nosotros manejamos la de la Fetal Medicine Foundation, donde se hace hasta un curso para capacitarse en el manejo, en la toma correcta de la translucencia nucal. Allí tienen 2 ecofotogramas que más o menos cumplen con esa norma, donde se ven unas translucencias nucales que están normales. Siguiente. En comparación con la que tenemos a mano izquierda en el borde inferior, donde vemos una translucencia nucal aumentada para las semanas. No es un número fijo, es de acuerdo a las semanas. Siempre se establece que a tal longitud cráneo-rabadilla hay una translucencia nucal. A mayor longitud, mayor translucencia. Y se establecen los percentiles. Cuando está por encima del percentil 95, allí es donde decimos que hay una translucencia nucal aumentada. Adelante. Otros marcadores ecográficos, además de la translucencia nucal, tenemos el ángulo frontomaxilar, el ducto venoso, la válvula tricúspide, y así diferentes tipos de marcadores que nosotros podemos evaluar tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Mientras mayor número o cantidad de marcadores ecográficos encontremos, pues hay mayor riesgo de que ese bebé presente un problema o una alteración cromosómica. Anteriormente hablábamos de marcadores mayores y marcadores menores. Ahorita simplemente lo colocamos en un algoritmo y decimos si es de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo intermedio. ¿Y qué es lo que dice ahorita? Si es de alto riesgo, va para un estudio definitivo, que es un estudio invasivo, como la amniocentesis. Si es de bajo riesgo, lo dejamos solamente en seguimiento. Y el problema está cuando está de riesgo intermedio. Si estamos en el primer trimestre y es un riesgo intermedio, de acuerdo a este algoritmo, pues ahorita lo que estamos indicando es el estudio del ADN fetal en sangre materna. Adelante, siguiente. Como les dije anteriormente, también en el segundo trimestre para el cálculo de riesgo del parto prematuro tenemos la medición de la longitud cervical. Aquí podemos ver cómo se mide exactamente una longitud cervical. También tiene sus parámetros establecidos. Y allí podemos ver una medición normal, una cervicometría en su mano derecha que habla que tiene 3.3 centímetros. Punto de corte menos de 2.5. En la siguiente lámina podemos reconocer que hay un extenso funneling y solamente tiene 3 milímetros de cuello uterino en la de la izquierda. Y en la de la derecha también tiene un extenso funneling y solamente tiene 5 milímetros, menos de 1 centímetro de cuello uterino efectivo.